Bueno, pues PlayStation 1. Vamos a hablar de la Play 1, de la Sony PlayStation cuando empezó, digamos, en el mercado de las consolas. Vamos a ver algunas cositas, pues vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la historia, especificaciones técnicas que tenía, qué es lo que había dentro, modelos que había, más o menos los conocidos, juegos que se van a, digamos, hoy en día recuerda a mucha gente, accesorios de la consola, después veremos, por supuesto, más en detalle la arquitectura, hablaremos del desarrollo y por otro lado los ejemplos de desarrollo para PlayStation. Vamos a empezar hablando de la PlayStation 1. Vamos a hablar de que, bueno, pues la PlayStation 1 también se la conoce como la PSX, ¿vale? Fue lanzada en 1994. Marcó un hito en la historia, más que nada porque utilizó juegos en 3 dimensiones. Fue cuando empezó el boom de las 3 dimensiones. Hasta ahora sí había algo de 3 dimensiones. Había juegos que estaban, bueno, basados en 3 dimensiones, pero eran el llamado pseudo 3D. Aquí ya empezaba como a verse lo que eran las 3 dimensiones. Y por supuesto, otro de los hitos era que utilizaba el CD-ROM como almacenamiento primario. Ya había consolas que empezaban a usar el CD-ROM, ¿vale? El CD, como la Mega CD, que lo empezó a usar, pero no. Pero digamos que se utilizaba como un accesorio de la Mega Drive, que era el Mega CD. Luego también ya apareció también la 3DO o la Sega Saturn, pero Sony, digamos, que ya lo utilizaba principalmente, ¿vale? Unos CDs como estos, ¿vale? De color negro, ¿vale? Esos CD de ROM de color negro era un juego de PlayStation de color negro. Los demás eran, pues, esos colorcitos con su brillito y todo así, ¿no? Bueno, que había diferentes modos, pero yo me acuerdo que los de PlayStation eran de color negro. Ahora veremos más sobre esos juegos, es que tengo aquí un par de jueguecitos. Bueno, también empezó a añadirse ya nuevas técnicas y narrativas. Y bueno, la verdad es que todo el mundo recuerda la PlayStation 1, todo el mundo sabe de la PlayStation, aparte de que hoy en día ya está la PlayStation 5, pero la PlayStation 1 fue cuando empezó Sony, cuando empezó todo. Ahora veremos un poco más de historia. Bueno, la PlayStation 1 fue la primera consola, por así decirlo, comercial, entre comillas. Fue la, digamos, cuando empezó a meterse en el mundo de los videojuegos más en serio. Pertenece a la quinta generación de consolas y es de 32 bits. Una de las principales características, hemos dicho, que es el CD-ROM como medio de almacenamiento. Ahí tenemos el famoso Demo One, que era un disco que te venía con la consola con demostraciones de juegos y cosas así. La verdad es que mucha gente flipaba con algunos juegos que salían, fue como un boom, y no se lo creían. Historia de la PlayStation 1. Vamos a hablar de ella. Bueno, PlayStation 1 fue lanzada en Japón en 1994 y en el resto de los mercados en el año 95. En realidad, no es que dijo Sony, bueno, pues voy a hacer una consola. No. Aquí viene un poco. Mucha gente le tiene un poquito de tirria, pues no, fue un poco. Porque estaba en plena la guerra de los 16 bits. Y bueno, pues como Sega había sacado el Mega CD, pues Sony, bueno, más bien Nintendo, habló con Sony y dijo: Mira, si puedes, o sea, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un acuerdo para poder utilizar discos CD-ROM dentro de la Super Nintendo, como un accesorio o algo así. Bien, ese proyecto no salió a buen puerto, y digamos que esa colaboración se rompió. Sin embargo, Sony lo que hizo no fue decir, bueno, pues abandono el proyecto y ya está. No. Lo que hizo fue lo siguiente, ¿vale? Por cierto, esto que veis en pantalla, esto de aquí, es el prototipo, que hay muy pocos en el mundo, casi no, de Super Nintendo para leer CD-ROM. Es digamos, los prototipos de PlayStation de Nintendo. Que iba a ser ese añadido, para poder ejecutar juegos en CD-ROM dentro de la Super Nintendo. Bueno, pues como comentaba, ese proyecto no salió adelante. Nintendo siguió adelante por sus cosas. Y Sony dijo: bueno, pues ya que he empezado con esto, ¿por qué no sigo adelante y saco mi propia consola? Entonces sacaron, ahí fue el Sony Computer Entertainment, ahí fue cuando ya Sony
empezó a trabajar en la PlayStation como plataforma propia. Una de las características también es lo que se dice que era muy fácil su programación comparado con otras, como podía ser la Sega Saturn, porque costaba bastante. Muchos desarrolladores se quejaban de que la Saturn, pues que había poca o que costaba mucho, etcétera, ¿no? Lo he comentado varias veces en el vídeo de la Sega Saturn. Entonces, comparado con las otras, pues era mucho más fácil de utilizar. También tenía el tema de 3 dimensiones. Estaba preparado para el disco compacto. Le salía, digamos, más o menos barato a Sony porque también tenía como parte de la patente. Entonces, para ellos un CD-ROM no les costaba mucho. Bien, otra de las cosas buenas es que atrajo a muchos desarrolladores de terceros. Square Enix, con el Final Fantasy. Bueno, Konami, con el Metal Gear Solid, ¿vale? Con el señor Kojima. Por ahí lo tengo yo original, ahora lo sacaré. O sea, tuvo mucho. Bueno, y Capcom, entre otros, y este es uno de mis juegos favoritos. Vamos a decir Resident Evil, pero había otro que era también muy parecido al Resident Evil. El Dino Crisis. El Dino Crisis, otro juego que ahora veremos después, lo mencionaré más, etcétera. Y tuvo muchísimos juegos, tuvo un gran catálogo en la PlayStation. Entonces, eso hizo que la PlayStation tuviera mucho auge. Y fue de las más vendidas en esa, digamos, generación. Fue de las más vendidas, por no decir, vamos. Todo el mundo había oído hablar de la PlayStation, todo el mundo tenía. Independientemente de que se pudieran poner copias de seguridad, no voy a entrar en ese tema, pero tuvo una gran aceptación. ¿Por qué? Porque tenía un procesador de 32 bits, tenía bastante potencia y era mínimamente sencillo desarrollar. Bien. También se lanzaron varias versiones revisadas, entre ellos la PS1, que veremos más adelante. También el controlador, que al principio era más digital con los botones, y luego le añadieron los dos sticks analógicos que hoy en día se siguen casi utilizando como un estándar. Es decir, aunque había otra y tal, pero esto, que esto es el de la Switch, esto que aparezca aquí en stick analógico, y aquí otro, uno de los primeros en ponerlo fue esta consola. Y fue el boom. Y hoy en día casi todas las consolas tienen uno o dos stick analógicos. Aunque no quiere decir que fuesen ellos los primeros, pero fue uno de los que más lo utilizó. Mira, aquí también la Asus. Aquí, ¿ves? Una y dos. O sea, todo eso, digamos que aquí fue como uno de los primeros usos que se le dio. Otro también, vibración en los mandos. También, con el DualShock. Que el mando vibrara. Hoy en día casi todos los mandos ya tienen un pequeño motorcillo de vibración. Pues eso fue, digamos, de esta época, entre comillas. Otra de las cosas es que también tuvo muy buenas ventas. 102 millones de unidades vendidas. Es una de las más influyentes de la historia. Y en el año 2006 aproximadamente fue cuando Sony descatalogó la consola. Desde el 94 hasta el 2006. Ojo, se dice pronto. O sea, esa es más o menos la historia de PlayStation. Me he dejado muchas cosas, ya lo sé, pero voy a ir mencionándolas después, etcétera. Especificaciones técnicas de la Sony PlayStation. Bueno, primero, el procesador era un MIPS, un R3000A, de 32 bits, a 33 MHz, bueno, ahí pone 33,860. 33 MHz aproximadamente. Tenía 2 MB de RAM y una VRAM de 1 MB. Tenía 512 bytes para sonido, también tenía unos 32K, que recordar, para el buffer del CD-ROM. Y incluso tenía otros 52 bytes más para otra cosa. No me acuerdo exactamente. Ahora lo veremos en la arquitectura. Y por supuesto, unos 512 kilobytes de ROM. ¿Vale? Era un pequeño chip, un programita que venía en la consola. Que cuando la arrancaba era lo que, por ejemplo, te permitía reproducir discos de audio. No sé si lo recordaréis. Después lo veremos. Bueno, la GPU aquí también fue bastante potente, fue algo porque la gente le interesaba mucho por el tema del 3D. Era capaz de renderizar 360.000 polígonos por segundo. Resolución tenía varias, podía tener varias, pero hasta 640 x 480 entrelazado. Ya explicaré después lo que es. Color de 24 bits de profundidad y hasta 4000 sprites de 8x8 con escalado y rotación cada uno de ellos. Queréis o no, es bastante potente. Almacenamiento. El CD-ROM de hasta 700 MB.
y la memory card de 1 megabyte. Aunque había algunas que podías tener más memoria, porque hacía era ir cambiando, ahora estoy en esta memoria, pero tenía la memory card. ¿Había más almacenamiento? Que yo recuerdo ahora mismo, no. Eso era el principal que tenía. Había accesorios que podían hacer alguna cosita, pero principalmente eso. Bueno, entrada-salida. 2 puertos de controladores. Puerto serie y puerto paralelo. Pero no en la PS1. 2 ranuras de tarjeta, ¿vale? Que hay aunque lo tapa por la cámara, pero lo veáis. Y salida de vídeo por AV. Muy bien. O sea, está bastante bien. Lo del puerto serie paralelo se utilizaban, por ejemplo, el puerto serie para conectar a las dos consolas y poder hacer un multijugador a través del cable link, como se hacía en otras, como muy parecido a lo que había en otros, como por ejemplo la Game Boy clásica que tenía el cable link. Bueno, pues muy parecido, pero en este caso para PlayStation. Modelos de PlayStation. Tenemos, por un lado, la clásica, la gris, ¿vale? Esta rectangular, gris, con los dos botones, que tenemos el botón de Power, de Reset, perdón, de Reset y de abrir la bandeja. Aquí está el mando DualShock, ¿vale? Este es el DualShock con los dos sticks analógicos. Vale, esta fue la que, digamos, salió en el año 94. Y por otro lado tenemos la, digamos, revisión más, digamos, compacta, era más pequeñita. También quitaba algunas cosas como el puerto serie paralelo que tenía en la parte de atrás. Que es la llamada PS1. Salió aproximadamente en el año 2000. No tenía ya botón reset porque se hacía con el Power 2 veces. Entonces hacía un reset. Aquí directamente le da el botón. Pues estos son, digamos, las revisiones o modelos que había. Seguramente me está dejando más revisiones, sí, pero digamos las dos más conocidas que había. Lo bueno que tenía esta PS1, que ahora veremos que tenía un pequeño periférico, lo ponía atrás y tenía una pantallita integrada. Juegos de Sony PlayStation. Pues aquí salieron sagas que hoy en día son historia de los videojuegos. Bueno, comenzamos con una de lucha, del género de lucha, que es el Tekken. El Tekken que apareció en PlayStation 1, el primero. Tekken, uno de los más conocidos, juegos de peleas indiscutibles dentro de la familia de PlayStation. Juego, lo que una de las características, pues que era un juego ya, digamos, el escenario en 3 dimensiones, digamos que empezaba ya a mostrarse gráficos más, no digo realistas, pero más en plan, leñe, que esto es tridimensional, que esto ya empieza a ver algo más, que no sean sprites moviéndose. Aunque ya había habido de antes, el Virtua Fighter y cosas así, pero aquí, digamos, con un poco más de potencia, como empezaba a ver cosas. Bueno, otra de las cosas que lo he comentado es que cuando cargaba este juego te ponían a jugar una versión del Galaga de mientras que cargaba el juego. Eso me hacía mucha gracia siempre ese jueguecillo. Otro que también, la gente de Naughty Dog, el Crash Bandicoot nació aquí. El primer juego, el primer Crash Bandicoot fue un boom porque utilizaba técnicas que hoy en día son estándares de la industria, pero empezaron a hacerse aquí o en otros juegos de más o menos de la época. Incluso decían, vamos, es cómo es posible que esto se pueda hacer. Y en realidad eran todo pre-renderizado y cosas así que lo que te simulaban que era 3 dimensiones, pero no era del todo 3 dimensiones. Por eso también lo usaba muchísimo Final Fantasy VII, que en realidad los escenarios muchas veces eran vídeos y tú lo que hacías era que el personaje se superponía al vídeo y cosas así, o que se hacía una animación, en realidad era un vídeo reproduciéndose, pero que no era realmente un 3D. Pero la verdad es que esa utilización de técnicas fue un boom. Fue un boom y hoy en día se siguen utilizando parte de estas técnicas que nacieron en esta generación. Entonces, por eso la PlayStation es una de las consolas más influyentes que ha habido. Otro juego que no me puedo olvidar, que nació aquí, es el juego por el que como estés jugando a unas últimas, tengo un cubo de palomitas porque de vez en cuando la cinemática te dura 1 hora. Creo que tiene el récord el Metal Gear Solid 4 de la cinemática más larga, 1 hora 10 minutos, creo recordar que era. Bueno, pues aquí nació el Metal Gear Solid 1. Aquí nació Solid Snake, bueno, más bien, lo que es el del Metal Gear Solid, ¿vale? En Metal Gear ya había habido juegos antes.
en la MSX o en la NES y hubo dos partes. Pero aquí este fue el boom porque ya fue esa intercalación con unas cinemáticas que la gente se pensaba que eran medio película, como si fuese una película. Y también, para mí, uno de los mejores doblajes de los videojuegos. Entre ellos las voces de Alfonso Vallés, bueno, un montón más, un montón más. O sea, estoy hablando de historia de los videojuegos y he de decir que este Metal Gear, para mí, es un indispensable de esta consola. Por eso mucha gente a lo mejor critica que en las últimas versiones, que si es que, pero yo la verdad a mí me siguen gustando los Metal Gear, pero para jugarlos. Lo que haga el autor luego, bueno, ya no es autor, entre comillas, ya eso me da igual. Además, ya casi no creo que vaya a continuar esto. Dios quiera que se haga algo. Pero lo que es el Metal Gear Solid, el primero, le tengo muchísimo cariño. Muchísimo. Y por otro lado, a partir, digamos, hay gente que dice que se influenció mucho, que fue una época en la que salieron muchos juegos de este tipo. El Metal Gear Solid, pues el Siphon Filter también le tengo mucho cariño, que era el Siphon Filter, otro juego de acción en plan que, digamos, tuvo 3 entregas y contaba historia en plan de eres una especie de agente de una agencia del gobierno y cosas así. Entonces, el Siphon Filter yo también le tengo mucho cariño. Por ahí tengo, creo, el juego de la tercera entrega. Del primero no lo tengo. Lo tuve en su día, pero bueno. Pero sí que decimos que hubo grandes juegos. Bueno, otras sagas que también nacieron aquí. El Resident Evil. Pues las primeras 3 entregas fueron aquí en PlayStation. O sea, es que no hay más. Y bueno, de esa misma tanda, de tal, pues el Dino Crisis 1, que el 1 hay mucha gente que le encanta y el 2, como era más acción, no cuajó tanto y ya nunca se llegó a hacer. El Dino Crisis, también hay mucha gente que quiere que se haga un remake y tal. Yo, mira, no creo que lo hagan, pero yo qué sé, ya cada uno que piense. Accesorios de Sony PlayStation. Aquí también hubo bastantes cositas, bastantes accesorios. Tenemos por aquí el mando clásico, sin los analógicos. Luego aquí tenemos el mando con los botones, los sticks analógicos, que este es el DualShock, el que también tenía esa vibración. La memory card, ¿vale? Estas son las memory card de PlayStation. En realidad lo que tenía estos memory card era una pequeña memoria flash de 1 MB. Y ahí era donde se guardaban los juegos, no tenía más. En principio este tipo de memorias pues tenía 1 MB que siempre se dividían como por bloques. Tú una memory card normal tenía 16 bloques. Normalmente un juego utilizaba un bloque, pero había juegos que utilizaban más bloques. Entonces llegaba un momento en que un juego que utilizaba 4 o 5 bloques ya te comía casi la mitad de la memory card. Así que tenías que tener cuidado. Vale, ahora aquí. Eh, pistola de luz. Porque aquí también apareció un juego de en plan pistola de luz. Creo que había un Time Crisis. Me acuerdo yo de otro, hostia. El Die Hard, es decir, la jungla de cristal. La jungla de cristal. O sea, el Die Hard había una versión de, digamos, de, ¿cómo se le llama? El disparar por rail, el shoot on rails. Y podías usar una pistola de luz, porque era la mirilla y tú ibas disparando pa, 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 pa. Entonces tú utilizabas eso. Otro de los dispositivos que por eso digamos que venía de la mano de la PS1 era la pantallita que se integraba dentro de lo que es la PS1, se conectaba detrás y se integraba. Una pantallita muy chiquitita, pero te permitía jugar, entre comillas, en cualquier lado, ¿no? Porque también había que conectarlo a la corriente, o sea que mal vamos. Y por supuesto el multitap para poder tener más mandos adicionales. Hasta aquí sería el de 4, pero podías tener 2 multitaps, así que podías jugar hasta 8. Estos eran algunos de los accesorios de PlayStation. Seguramente me estaré dejando muchos más. Me estaré dejando unos cuantos más. Y seguramente me estaré diciendo, ¿pero por qué no hablas de no sé qué? Probablemente me lo te deja. Arquitectura de la PlayStation 1.
vamos a ver la arquitectura. De nuevo, damos las gracias al señor Rodrigo Copetti porque tiene un trabajo increíble en su web. He recomendado más de una vez sus libros, incluso, que podéis comprar por Amazon, ¿vale? La página web es copetti.org, ahí lo podéis ver abajo. Y la verdad es que está muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a ver cositas, fijaos, ¿vale? Tenemos por aquí, esta es la CPU, ¿vale? El SoC con la CPU. Dentro de esa CPU que se conecta a través de una interfaz, ¿vale? Bus Interface. Tenemos por aquí la RAM, 2 megabytes de RAM, un controlador de RAM. Aquí tenemos Geometry Transformation Engine. Esto es para el tema de ayudar a los gráficos 3D, por eso la potencia de la PlayStation. Aquí tenemos la CPU, ¿vale? CoreWare, CPU. Y un sistema de control, de procesamiento. Esto a su vez, pues tenemos que está conectado a un puerto serie, que esto sería ese conector de puerto serie que he comentado para poder jugar, por ejemplo, a juegos multijugador, de conectar de consola a consola. Un controlador, o también va aquí a lo que es un controlador paralelo, un conector paralelo. Esto no lo tenían todas las consolas, los tenían algunas consolas, algunas PlayStation, sobre todo los primeros modelos. Tenían un conector que se conectaba ahí un aparatito llamado el Explorer, entre otras cosas. No lo he comentado antes los accesorios porque lo quería comentar aquí. El Explorer que te permitía hacer o desbloquear trucos de los distintos juegos. Este Explorer lo que tenía era una pequeña base de datos. Cuando te estaba un juego, te decía, pues estos son lo que tengo que modificar o lo que tengo, instrucciones que tengo que mandar a la consola para poder desbloquear los trucos. Básicamente era eso. Pues eso es. Se conectaba por ese Parallel Connector. Lo que pasa es que los modelos más. O sea, los modelos posteriores, por ejemplo la PS1, ya lo eliminaba, así que no podías conectarlo. Había versiones que a través de una memory card y un disco o con un disco ya pues también podía hacer más o menos parecido. Por lo tanto, eso pues ayudaba a conocer lo que es, a ver truquitos y cosas de los distintos juegos. Vamos a ver cosas. A este boot de 16 bits tenemos la ROM que he comentado, ¿vale? Esa ROM. Y por aquí arriba, también al bus de interfaz, tenemos pues el subsistema de vídeo que tenemos por una parte 1 megabyte de RAM, de VRAM, y la GPU propia de Sony, que es la que daba también esa potencia de poder ver esas tres dimensiones. Por último, un codificador RGB para conectarlo a la televisión por salida AV, o si tenías un cable RGB, pues por RGB. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí, por el otro bus? Pues el subsistema de audio que tenemos 512K. Vale, pues me he confundido yo. Creía que eran bytes. No, son K. 512 kilobytes de RAM. Vale, pues entonces ahí tengo un error. Luego lo solucionaré después. Digamos, la unidad de procesamiento de audio de sonido, ¿vale? De Sony, que se conectaba ya directamente al sonido y es por donde se acaba todo el tema de música, de sonido, etc. Era sonido estéreo ya, obviamente. Y no podemos olvidar el subsistema del CD-ROM, que tenemos el controlador de CD-ROM, los 32K que lo que comentaba, que es ese buffer para el CD-ROM, una sub-CPU para controlar el CD-ROM y un decodificador de señales para todo el tema de las distintas señales que tienen que ver con el CD. Incluso el tema del audio y todo esto lo podía reproducir a través de aquí. No olvidamos que los mandos se conectaban a esta interfaz de serie, incluyendo también la lectura de la memory card. Todo se hacía a través de ese bus. Pues esta es la memory card. Digo, perdón, esta es la parte donde se conectaba la memory card. Y esta es la arquitectura. Si queréis ver más información, ya sabéis que en la página web de Rodrigo Copetti, copetti.org, podéis ver más información. Bien, hemos hablado de lo que es la PlayStation. Hemos hablado de sus juegos, de sus accesorios, de otras tantas cosas. Y ahora lo que vamos a hablar de lo que nos interesa. Vamos a ver cómo o qué herramientas existen para desarrollar para PlayStation. Entonces, eso
es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva y luego veremos los ejemplos, que es lo que como solemos hacerlo aquí. Entonces, vamos. Primero, si queréis encontrar información, hay una comunidad, la de psx.dev.net. Esto se le ha quedado la batería. En el que, pues, podéis encontrar muchísima información, podéis encontrar eventos, cosas, ¿no? Pues aquí tenéis incluso unos foros, también tenéis descargas para descargar herramientas y juegos hechos ya para PlayStation, ¿vale? Incluso documentación técnica para la PlayStation. Esquemáticos de las distintas versiones de la consola. Y bueno, mucha más información aquí. No, PSX, Simulator, cosas así. Aquí incluso tenéis jueguecitos hechos que ha hecho gente, bueno, pues ejemplos y cosas así que podéis descargar y que la gente puede verlo. Incluso aquí tenemos un código de GitHub. A ver, aquí está, Airport. Es un juego hecho con PSX SDK. Entonces, es otra de las cosas interesantes que puedes ver juegos que ya ha hecho otra gente, puedes descargar el juego, jugarlo. La gente de PSXD da bastante información, hay bastante información que podéis ver, que podéis encontrar en internet. Pues bueno, si queréis probar cositas, ver juegos, ver ejemplos, pues aquí tenéis bastante información. También aquí en las descargas también tenéis algunas descargas para ver algunos SDKs que existían o que se han utilizado con el tema de PlayStation. ¿Vale? Vale, ahora, ¿qué herramientas vamos a comentar aquí disponibles para trabajar con PlayStation? Obviamente existía el kit oficial de desarrollo de Sony, que era conocido como el SideQ. Fue desarrollado por SN Systems y aquí podéis encontrar cómo instalarlo. ¿Vale? ¿Ves? SN Systems. ¿Qué ocurre? Esto tiene ya unos añicos. Entonces, este SDK originalmente estaba pensado para versiones de Windows y cosas así, muy antiguas. Por lo que muchas veces no son compatibles con las versiones que tenemos hoy actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hoy en día tratamos de utilizar esto directamente, muy probablemente no nos funcione. Pero ya hay gente que ha desarrollado o alternativas o versiones ya más modernizadas o ha modificado algunas veces los binarios para que funcionen en equipos más actuales. O, por supuesto, podemos utilizar una máquina virtual y tirar con la máquina virtual. Hay diferentes opciones, he estado mirando que hay diferentes opciones para ello. Aquí te explica cómo instalar el SDK básico de toda la vida, ¿vale? Aquí te lo explica todo. ¿Vale? Dice, si tú tienes Windows 95 98 Millennium. Ojo, ¿eh? Pero si tienes Windows XP o Vista, pues tienes que añadir las variables de entorno. Por otro lado, existió, aparte del CIQ, digamos que es la versión oficial de Sony que daba soporte, etc. Existió, digamos, una versión más ligera, porque la de Sony obviamente había que pagar una serie de licencias que no eran baratas y que obviamente eran complicadas a nivel de empresas pequeñas o independientes, por lo que Sony trató de hacer una versión, digamos, más reducida, que es el Net Yaso 12 o como se llame, es que yo en japonés no entiendo. Era una versión, ¿vale? Aquí. Era una versión especial de, digamos, de PlayStation 1. Cuando digo versión me refiero a la consola, que ahora vamos a ver. Es un kit de desarrollo físico también. Igual que el SideQ también tenía una versión de desarrollo física. Es decir, que era una consola que se conectaba al PC y tú podías mandarle, digamos, cargar los juegos directamente a esa consola. ¿Qué pasa? Que también existió esta versión, que ahora lo vamos a ver en una fotito, que permitía hacer eso. Pero esta era una versión más ligera y que además te permitía, digamos, a los estudios más independientes, pues seguir desarrollando. Otro punto por lo que muchos estudios trabajaron con PlayStation en vez de otras consolas. Ni más ni menos.
También tenía algo de soporte de Sony, pero no tan completo como el otro, obviamente, ya que era la oficial. Y por otro lado, pues otras personas han hecho otros kits de desarrollo ya libres, hechos por la comunidad, por ingeniería inversa, por lo que sea, que se pueden utilizar. Como por ejemplo este PS Noob SDK. Todo esto se puede utilizar. Este es el que vamos a utilizar principalmente. Vamos a ver aquí. Esto de aquí es el NetYarose Kit. Esto de aquí. Fijaos, es esta PlayStation de color negro y que viene con más información extra. Esto lo que tiene es que tiene uno de los puertos serie, se podía conectar al ordenador y tú mandarle información, incluso te podían mandar información de, no sé si era por el serie o por el paralelo, creo que era serie, sí, era serie, sí, esto es un conector serie, aquí se ve, esto es un conector serie. Bueno, pues tenía un conector especial serie para poder enviar información a la consola, incluso se podía depurar utilizando la consola, ver por qué instrucciones vamos, etcétera, ¿no? O ver la memoria. Incluso te venía aquí, por lo que veo, referencias del lenguaje y cosas así, por lo que veo, ¿no? O de ensamblador, no sé realmente. O de desarrollo, bueno, seguramente. Pues todo esto te permitía pues desarrollar estudios más independientes. Estamos hablando, digamos, de en la época. Yarosi Kit. Herramienta de desarrollo para el PS1. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver uno de los kits de desarrollo que ha desarrollado la comunidad y que es este de aquí, PSNoob SDK. Esto de aquí es un Open Source Homebrew Software Development Kit, ¿vale? Que lo que te viene es un compilador de C y C++, porque podemos trabajar en C y en C++. Que queremos trabajar en ensamblador para MIPS también. Quiere decir que ese fue el ensamblador. Muchísimas gracias por el follow, señor Drew T. Que quería comentar eso de que creo que el ensamblador MIPS fue el primer ensamblador que yo vi en la carrera. Ese fue el que vi en la carrera, el MIPS, me acuerdo yo. MIPS segmentado, ojo, Pues esto lo que contiene es un compilador de C, una serie de librerías que está basada en poder utilizar las partes de la PlayStation. Bueno, también se puede utilizar el tema de CD-ROM, se utiliza como con CMake en vez de Make de toda la vida. Tiene una serie de librerías, que aquí dice que tiene librerías que implementa, o bibliotecas, como queramos decirle, la funcionalidad básica del SDK oficial de Sony, excluyendo las librerías de alto nivel. Bueno, pues no pasa nada. Y algunas extensiones que se le han añadido. Perfecto, oye, pues si me da cositas interesantes, pues no es que no. Soporta la GPU, también tema de utilización del DMA. Aquí viene bastantes cosas. Aquí viene bastantes cositas. También el tema de utilizar las interrupciones de la BIOS y cosas así. Se puede utilizar todo el tema de entrada-salida de serie, así que podemos utilizar a lo mejor esa conexión de puerto serie con la PlayStation, para conectar las dos PlayStation y mandar información. Oye, pues puede ser interesante. CD-ROM, bueno, leer CD-ROM. ¿Cómo se instala o cómo podemos utilizar este SDK, ¿vale? Yo he estado toqueteando un poquito. Perdón, esto es para atrás. Es aquí en la release. He estado intentando incluso hacer una imagen Docker, he hecho la imagen, pero no me llego a hacer la compilación. Creo que es por una tontería de configuración, pero si consigo hacerla, hago como en otros casos, que la subo a Docker Hub y el que quiera que la utilice. Bueno, pues básicamente la última versión, lo bueno que tiene es que no está totalmente desactualizado. Porque yo hay veces que veo SDKs que no se ha modificado desde el año 2012 o 2014. Pues puede funcionar hoy en día, pero hay veces que no funciona ya hoy en día. Por cosas de cambios de librería, de cambio de etcétera. Incluso que sean para 32 bits, normalmente no hay problema porque en 32 bits se puede ejecutar en 64 bits, pero el tema de la librería de 32 bits, algunas ya están descatalogadas y a lo mejor no funcionan. Bueno, eso ya es otro mundo. Bueno, pues comentaba cómo instalarlo, ¿vale? ¿Dónde estaba? Quiero instalarlo, estaba más para atrás. Estaba por aquí, por aquí. Installation. Bueno, pues instalarlo es muy sencillo. Descargáis
esa release, la descomprimís y tenéis que poner un par de variables de entorno, entre ellos el path y esta variable de entorno para que utilices las librerías que tú quieras. Bueno, esta versión de la librería, esta de aquí. Cosas así. Y en principio ya viene integrado un pequeño compilador, ¿vale? Este mipset tal, o puedes instalar tú tu GCC, configurarlo porque utilice, digamos, la compilación para usando MIPS y ya está. Dependiendo de lo que quiera cada uno, pues utiliza una cosa o utiliza otra. Ya está. Pero en principio no es muy complicado. Yo lo he intentado instalar utilizando Docker, lo he llegado a instalar, pero a la hora de compilar me está dando problemas de que no entendía o que me faltaba alguna librería o algo. Posiblemente porque estaba usando una imagen Docker vacía, pura y dura. O sea, por eso no he podido tampoco avanzar mucho. Pero bueno, que sepáis que este es uno de los, y además el que yo voy a utilizar para tratar de hacer algún ejemplillo o mostraros algún ejemplillo de cómo se programaría en C o las librerías de C concretamente para PlayStation. Otra de las cosas que podemos ver es el tema de qué emuladores también hay disponibles. Bueno, hay algunos que ya conoceréis, algunos que son famosos. El EPSXE, aquí tengo la web suya, que podéis pues, descargaroslo, etc. Lo bueno de este emulador, una de las características que dicen que tiene, es que puedes ejecutar, o sea, puedes meter si tienes un lector de CD-ROM, obviamente, metes el disco de PlayStation, le dices al emulador que lo abra y te lo ejecuta. ¿Vale? Recuerdo que había otros más, ¿vale? Y el PCSX Reloaded, ¿vale? También lo bueno es que es open source. Este creo que es freeware, no es open source. Y permite ejecutar juegos con diferentes configuraciones. Y puedes decirle si es PAL, tal, etc. Y tiene incluso, si no recuerdo mal, creo que también tenía algún tema de depuración para poder ver algo de la memoria y cosas así. Entonces, también está disponible, lo podéis utilizar. Y si no, podéis utilizar cualquier otro emulador que hoy en día hay por todos lados. Incluso podéis coger el del RetroArch y ejecutarlo. Bueno, pues estos son los emuladores que hay disponibles. Bueno, hay más, pero todos los que yo he visto. Y los ejemplos, pues vamos a ver algunos ejemplos de ese PSNUP SDK. Pero vamos a abrir ejemplos. Vamos a abrir esta carpeta. Y aquí tengo toda la carpeta con los ejemplos, que los ejemplos los podéis ver aquí en su repositorio de GitHub. ¿Vale? El PSNUP SDK. Y aquí tenéis incluso la lista de todos los ejemplos de qué es cada cosa, cómo se puede construir y cómo se puede crear, digamos, las diferentes imágenes, etcétera, o compilarlo, generar la ROM, etcétera. Bien, vamos a ver el Hola Mundo mismo. Aquí en Beginner, vamos a ver Hola Mundo. Tenemos la versión de C o la versión de C++. Dependiendo de lo que queramos, pues usamos una u otra. Podríamos usar la de C principalmente. Aquí tenemos la serie de librerías. Obviamente aquí algunas no me funcionan, no me las detecta. Aquí tenemos digamos, la configuración de, digamos, todo el sistema, todo cómo mostrarlo por pantalla, etcétera. Vale, voy a saltarme eso. Flip buffers. Esto me interesa explicarlo. ¿Por qué flip buffers? ¿Qué es eso? Eso es porque aquí se utiliza lo que es el llamado doble buffer. Lo que utiliza es que cuando tú ves una pantalla, tú ves, no es que se esté trabajando en esa pantalla, trabajas como en una parte de memoria por otro lado, que es el buffer, el otro buffer que hay, y cuando terminas, se muestra ese buffer y se trabaja en el buffer anterior. Entonces se va como intercambiando esos buffers. Entonces, cuando tú crees que estás trabajando en una pantalla, estás trabajando en otro lado. Entonces, ese flip buffer lo que hace es, venga, ahora cambia. Muéstrame esto, ahora muéstrame esto. Entonces se trabaja siempre en el otro. Aquí, esto de New Primitive es para poder pintar algo por pantalla. Para dibujar texto, aquí tenemos una función. Esto utiliza en principio una fuente que viene por defecto en el SDK, pero podéis tener la vuestra propia, etcétera. Eso ya se ve más adelante. Fijaos aquí
la resolución que por defecto está puesta 320 x 240. Es una de las resoluciones que viene. Como he dicho, la PlayStation tenía varias, 320 x 240, tal, y había con entrelazado, tal, 640 x 480, o sea, era de las más, tal. Pero no todos los juegos lo utilizaban. Aquí utilizamos esta. Aquí lo que hace en el main, simplemente resetea todo el tema de los gráficos, carga la fuente, ¿vale? Carga la fuente por defecto en la VRAM, para que esté disponible. Render context es toda la información para poder mostrar por pantalla, renderizar. Inicializamos o configuramos ese contexto. Y aquí tenemos nuestro llamado bucle infinito. Y ya está, no hay más. ¿Por qué? Porque aparte de mostrarse por pantalla el hola mundo, va a haber un cuadradito que va a ir dando botes, ¿vale? Va a ir por la pantalla. Por eso aquí lo que se hace es que cuando la X o la Y de ese cuadradito que se va a ir pintando llega al borde de la pantalla, pues hacemos lo del tema del rebote. Simplemente es cambiar la dirección. Fijaos aquí. Aquí lo que está haciendo es pintar un cuadrado. Lo llama tile, porque obviamente es un tile. Pero es un cuadradito de un color. Aquí lo que haces es establecer hacia dónde va a escribir, dónde lo va a mostrar y el color como lo que lo va a mostrar. Y luego, por supuesto, en ese cuadrado también lo que se pinta, o en el fondo, se pinta el Hello World. Entonces aparecería con esa fuente por defecto. Una vez que has terminado de pintar, pues se hace ese flip buffer, ese intercambio. Entonces cambia la memoria y entonces lo que se va pintando. Pues este sería uno de los ejemplos que viene, el Hola Mundo. Ya os digo que he tenido algunos problemas con la configuración, no he podido hacerlo que compile y cosas así. Pero, bueno, al menos podéis ver estos ejemplos. También tenemos por aquí el de C++, que es exactamente lo mismo, pero ya utiliza clases, ya que obviamente C++ se basa en orientación a objetos. ¿Vale? Tenemos aquí gráficos, donde podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí este de dibujar. Este ya tiene aquí un fichero para tener una textura o poder dibujar algo. O sea, aquí está todo el rato haciendo ejemplos. Entonces, tampoco quiero explayarme mucho, pero lo que quiero es que veáis, es decir, que veáis estos ejemplos que están disponibles en la web, que son todas estas herramientas y que, bueno, que cualquier duda que tengáis, pues podéis recurrir a la comunidad o incluso, bueno, pues intentar preguntarme a mí, pues también. Y en principio eso era lo que quería comentar de PlayStation 1. No he podido indagar más por temas de tiempo, pero al menos sí que quería que viéramos un poco qué era la PlayStation, cómo se podría desarrollar o qué herramientas hay disponibles, etcétera. ¿Vale? Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Y nada, daros las gracias a todos los que estáis por aquí. Dar de nuevo gracias por el apoyo que me habéis dado y los correos que recibo, etcétera. Y de verdad, Rafa, cuando si ves esto, que por eso ha tenido que ir, que gracias por la raid. Bueno, lo dicho, hasta la próxima.